largas después, te quedas sin posibilidad de admitir a los que faltan. Pero, ¿cuántos éramos hoy? 26. Ah, pero creo que me aparecen igual, de última, si me aparecen los voy aceptando. Bueno, y si no, alguno nos hace seña de que hay alguien que necesita ser admitido. De nuevo, Julián Gervasoni está teniendo problemas para entrar, pero hoy terminó entrando, así que no nos vamos a hacer problemas. Bueno, vamos acá. Ah, a ver, pará. Porque acá me dice optimizar video para pantalla completa, a lo mejor ahí se ve entero. A ver, dale, pasalo y volvé para atrás a ver si encontramos la placa esta. No, se sigue viendo igual. No, No. Está recortada lo mismo. Para entonces, por las dudas, voy a dejar de compartir. Bueno. Quedamos en experiencia de usuarios. Acá, ¿no? Sí. Bien. Experiencias de usuario. Las experiencias de usuario, ya sabemos, como hablamos anteriormente, va a haber tantas experiencias como hilos. Acá me van apareciendo los participantes para admitir, así que todo bien. A ver. Bien. Sí. Bien. Va a haber tantas experiencias de usuarios como usuarios que vayan creando estos distintos espacios o de hilos narrativos, tanto sea en una clase como en cualquier entorno en el que nosotros solemos interactuar. Acá tenemos, por un lado, lectura textual, lectura hipertextual. Ah, ese fue la barra de inicio, así que bien. Lectura hipertextual. A ver si volvés para atrás y se ve eso que te pedían. Acá. No, antes, lo diegético y no diegético. Acá, sobre lo diegético y no lo diegético. Acá. Ahí. Sí, de todas formas, no hay ningún ejemplo. Podría ser, sí, el de Lucía Cáceres, creo que hay grupo, que ellos toman una canción, si no me equivoco, que tiene que ver con lo que ellos van relatando, si es que no me equivoco, porque no recuerdo bien cómo era. Pero recuerden que la diferencia entre lo diegético y lo no diegético es que la música tiene interacción con la acción que va pasando en esa, por ejemplo, en este caso, en una presentación o en una narración. Lo no diegético... Sí, pero vos sabés que me parece que justo, Mariano... Ajá. A ver, tengo la de todos los grupos en la cabeza, pero me parece que la del grupo de Rodrigo y Duan, ese es el grupo, empieza con una no diegética y al final la música aparece, si no me equivoco, con una partitura, y entonces se hace diegética al final. Sí, es lo que yo les puse acá, que al principio en la de Duan arranca siendo no diegético porque es algo más ambiental, pero al final al realizar una armonía en la que ellos la van cantando, podría considerarse que el final sí es diegética. Pero bueno. Y me parece que el grupo de Garbarini también termina así, me parece, no exactamente como ese grupo. El grupo de Garbarini and Company, lo que tiene es, no sé si lo llegaron a ver, si no lo vieron, véanlo, que es, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama la aplicación Type Drummer o algo así, lo que ellos van escribiendo va generando sonidos o distintos beats. Entonces eso sí tiene que ver, ¿por qué? Porque ellos lo que van realizando o van narrando, y lo que va narrando va sonando también por el hecho de que esa aplicación permite eso, permite la generación de beats o de sonidos a partir de palabras o letras que van escribiendo en un lugar. Eso sería, por ejemplo, diegético. Ahora, después, si ponen de fondo una canción, esa canción de fondo sería no diegética. Pero bueno, no sé si tiene algún otro de eso, vamos avanzando un poco en lo que es la experiencia de usuario. Bien. Espérame, mira, acá me pregunta Maximiliano si la presentación de Lía sería diegética. Me parece que no. No, porque ella usa la música como de fondo, sería, no entra en acción con lo que ella cuenta. Me parece, no recuerdo, salvo que la canción tenga que ver con algo que ella esté hablando en el sentido de, por ejemplo... Me parece que toma algunas palabras clave de la canción
Y en ese caso, al tomar esas palabras clave, me parece, mira, tengo tantas en la cabeza que a esta altura me da trabajo, pero me parece que hay momentos en que ella toma palabras de la letra de la canción y sobre eso instala lo que está contando. Me parece que en ese caso va de lo no diegético a lo diegético de una manera muy móvil. Me parece que no es todo una cosa ni todo otra. Otro ejemplo sería la presentación mía en el video de Bernie, no me sale la obra ahora, la pintura, Ruth. La del Juanito barril. Laguna. Juanito Laguna, ese. La canción que yo coloco es de Mercedes Sosa, que justamente es una canción inspirada en Juanito Laguna. Y en lo que ella va contando tiene que ver con las imágenes de las pinturas que van apareciendo. Ahí sí, por más que la canción sea de fondo, tiene una relación con la parte directa. Claro, con lo visual sería. Pero son las cuestiones que no están ni blancas ni negras, sino que son cuestiones de borde, en la que por momentos se hace diegético y por momentos se hace no diegético. Y esos son los temas que nosotros sugerimos no analizar cuando el objeto no es absolutamente claro, para no mezclarle las cosas a los alumnos. Nosotros entre nosotros podemos decir, miren, este ejemplo no es absolutamente claro de un lado o del otro. Si yo estoy dando este tema con los chicos, busco ejemplos que sean muy claros. ¿Se entiende? Bien. Hablando un poco Yo de lo creo que ahí se responde la pregunta, había otra pregunta más, y por eso lo relacioné con la imagen de Juan Pablo Kessel, y que creo que se responde con esto. Cuando lo de Juanito Laguna ponía las pinturas y la música de Mercedes Sosa que fue escrita sobre la pintura de Bernie. Entonces en ese caso sí coinciden, tienen puntos de encuentro. Así que ahí se respondería esa pregunta también. Listo, Bien. Mariano, no hablo. No, todavía no hay problema. Bueno, tengo justo un camión al lado que si termina haciendo mucho ruido, me voy a mover a otro lado. Bien, hablando de la experiencia de usuario, que veníamos hablando hace un ratito, tenemos, por un lado, lectura textual. ¿Qué sería la lectura textual? La lectura plana, la lectura lineal de un texto. Pero lo que se fue relacionando acá, que me parece reinteresante, es que se dieron muchos casos. Está bien que este gráfico es de todas las DEM, pero se fueron dando muchos casos en lo que es la hipertextualidad, la multimedialidad y la hipermedialidad. ¿Qué significa cada palabra? Bueno, la lógica del hipertexto es la vinculación de la palabra con otra cosa. Por ejemplo, Ruth, como dije anteriormente, ella tiene un escrito en la que hay palabras que están resaltadas, que si ustedes les hacen clic, les va a acceder a otro lugar. Con eso tiene que ver el hipertexto, con la vinculación de la palabra con otra cosa. Puede ser una imagen, puede ser otro texto, puede ser otras cosas. Siempre y cuando vaya a otro lado. Por otro lado, tenemos la parte multimedial, en el cual la diferencia entre lo que es lo multimedial y lo hipermedial va a ser, por un lado, la vinculación con otras cosas y la parte secuencial. ¿Por qué? O mejor dicho, con la parte de navegación. La multimedialidad, imagínenselo, por ejemplo, con el multimedia que hicieron el Genially, que hizo el grupo de Virginia Paredes, que es muy parecido al que yo había hecho. Es un entorno, o una página, puede ser también un sitio web, en el que van apareciendo distintas cosas. Ayer conversaba con Gustavo Mega sobre esta definición o la diferencia entre lo que es la multimedia y la hipermedia, y surgió, espero que no sea el único que se acuerde de esto, lo que era la Encarta, ese programa en la computadora que nos ha salvado mucho tiempo cuando no teníamos internet, la enciclopedia esa de la computadora, que tenía todo en ese lugar. Tenía fotos, tenía videos, tenía texto, tenía hasta incluso juegos interactivos. Pero no sale de ahí. Siempre está en ese entorno. Uno tiene interacción entre eso, pero siempre está en ese entorno. ¿Cuál es la diferencia con la hipermedia? Que es el otro punto. La hipermedia es el conjunto o la conexión entre lo que es el hipertexto y la multimedia. ¿Por qué?
Porque vos en la hipermedia tenemos texto, imágenes, videos, como lo tenemos en la multimedia, pero se le agrega esta conexión, esta interacción de lo que es el hipertexto, de la vinculación con otras plataformas, con otros entornos, que la multimedia no lo tiene. O sea, yo leí una frase hace unos días que me re gustó, que es: en la hipermedia existe la multimedia, pero en la multimedia no existe la hipermedia. ¿Por qué? Porque en la hipermedia se puede relacionar, está la multimedia justamente, que es la interacción, o mejor dicho, estos entornos, estos sitios en los que está imagen, video, palabras, textos, sonidos, todo, pero con la diferencia que en la hipermedia tenés la conexión hacia otros lugares. Por ejemplo, ¿por qué no el Genially o la presentación que es mía no es hipermedia? Porque todo lo que es mi presentación, o por ejemplo la presentación de Virginia Paredes, porque hay un enlace, hay un lugarcito en esa presentación que creo que accede a otro lado, pero o está caído o no funciona, porque nunca salí de ese lugar. Pero volviendo a mi presentación, ustedes tienen todo ahí, tienen sonido, tienen frases, tienen todo en ese lugar. Ahora, si a mi presentación, que la hice en Genially, si me hubiese ocurrido de la frase que puse, poner un hipertexto de esa frase, que acceda a un Wikipedia, por ejemplo, a la plataforma de Wikipedia, para ver la historia de la banda de la que yo puse la frase, o que ponga de esa frase un link a Spotify para escuchar la discografía de la banda, ahí ya se transformaría en hipermedia, porque estoy saliendo a otros contextos. No sé si se entiende. De todas formas, si quedan dudas, después lo podemos charlar de nuevo al final. Pero recuerden esto: la hipermedia es el conjunto entre el hipertexto, o sea, la conexión, la vinculación de las palabras con distintos entornos, y la multimedia, que es este entorno en el que están la imagen, el texto, los videos, los sonidos. Bien, en cuanto a lo que tenemos aquí, evaluación heurística. Nosotros empezamos hablando al principio sobre que éramos comunicadores y tomamos distintos parámetros de comunicación o de vistas de lo que es la comunicación. Entonces empezamos a investigar y encontramos dos temas muy interesantes, que voy a hablar en las próximas placas, pero no queríamos dejar de mostrar lo que es la evaluación heurística. La evaluación heurística es un nombre genérico, como dice ahí, y tiene relación con la primera Internet que, como contaba Gustavo, hoy en Demuno, surge con el Internet de los años 60. Tiene que ver con la relación de la usabilidad de una interfaz del usuario. Yo sé que parece medio complicado, pero si se lo imaginan, es el diseño, sería lo que utiliza un diseñador web para que le sea lindo a los ojos al que consume, por ejemplo, un sitio web, un software, una aplicación de celular, cualquier diseño. Entonces, tiene que ver con la confluencia entre lo que es la interacción de los usuarios y el flujo de la información. Por un lado tenemos, bueno, como lo tengo acá a la izquierda, el que habla por primera vez sobre esto es Jakob Nielsen. Fíjense, ya en el año 1990, cuando sabemos que en el 60 la Internet ya existía, pero era solamente como si fuese cuando ahora si alguno sabe de computadora o de programación, era una especie de blog de notas gigante en el que solamente se ponían códigos. Comienza a surgir estas ganas, podríamos decirlo entre comillas, de que todo sea un poco más visible. En el cuadro que tenemos acá, son palabras que son en inglés, pero bueno, tenemos por un lado las interfaces del usuario, las experiencias del usuario, que se van a conectar en este diseño que Jakob Nielsen es el que lo empieza a desarrollar, para que todo sea, por un lado, la experiencia del usuario sea más enriquecedora, la información se dé de mejor manera, el flujo de la información sea más eficiente, o sea que no haya problemas para recibir esa información, y por último, la facilidad del uso y el beneficio para el usuario. Recuerden siempre que cuando ustedes tuvieron que crear sus propias presentaciones, realizaron esta evaluación heurística, o tal vez no. ¿Por qué? Porque buscaron que la mirada de la persona que le iba a recibir a ese mensaje, esa comunicación que éramos por ejemplo, todos nosotros, sea interesante a la vista y no sea algo de que uno dice, bueno,
esto está hecho un texto, me aburre de leerlo y me estoy cansando. Entonces, todos por un momento pasamos por esta evaluación heurística. Entonces, ¿Me dejas un minuto? Sí, Ruth. ¿Me dejas un minuto, Mariano, antes? ¿Me dejas un minuto en la placa anterior? Ahí estamos. Esto es lo que está ocurriendo y que a mí me preocupa enormemente con la educación hoy. Los otros días, un directivo de una universidad extranjera, Yale, decía que en realidad no estamos haciendo educación transmedia, virtual, atravesada por medios, sino que estamos haciendo una educación de emergencia. ¿Qué nos está pasando? Está pasando que tiramos cosas a través de los medios para salvar esta situación, pero no estamos preparando material para que el otro, esto que decía Mariano livianamente, no se aburra. Tampoco me interesa que sea algo que no lo aburra y que no aprenda. Aquí lo que nos está pasando es que no estamos teniendo en cuenta que del otro lado hay un sujeto que tiene que aprender, y que para que aprenda tiene que haber un docente, y tiene que haber un docente que enseñe, y tiene que haber recorte de contenido, y tiene que haber una conciencia acerca de dónde arranca el año y dónde termina, con pandemia o sin pandemia, pero tiene que haber contenido en lo que estoy haciendo. Entonces ustedes van de un extremo al otro, de un maestro que conecta a sus alumnos a las 8:30 de la mañana para que se saluden, con todo lo que implicó eso, y toda la conexión con el maestro terminó en el saludo de cada alumno, hasta el otro que tira los materiales y no vio jamás a sus alumnos, y que le manda a decir muy bien, lo aplaude, y en realidad no le devolvió absolutamente nada a su trabajo. O sea, entiendo que esto de dar clases a través de los medios lleva muchísimo más tiempo para que la clase sea real que si no fuese a través de los medios. Pero tampoco puedo hacer como que doy clase cuando no estoy dando clase. Cuando lo que estoy haciendo es convertir esto en un repositorio donde van materiales. Entonces, tengo una interfaz de un lado en la que yo estoy creando cosas, pero del otro lado hay un alumno que está aprendiendo, y tiene que haber una experiencia potente para que el otro aprenda, y tiene que haber enseñanza para la comprensión, y tienen que aparecer los problemas y los proyectos y las unidades, y no actividades sueltas como están apareciendo. Estoy haciendo una carpeta de recursos que mandan los profes a sus alumnos. Y ustedes no tienen idea las cosas que le piden a los alumnos. Imposible de realizar. Los otros días una mamá me llama desesperada y se le pide que haga un ostinato rítmico y que lo copie de un bongo que está en el video. El video, si lo ven en el telefonito, es chiquitito, y el bongo estaba a la derecha casi fuera de la pantalla, y la maestra le pedía a los chicos que copien el ostinato del bongo. Ni se lo veía, ni se lo escuchaba bien, porque con un telefonito no se escucha bien, con la computadora creo que tampoco, pero aparte de eso, después le mandó una partitura, escuela primaria, con negras y corcheas. Arreglate mamá, arreglate papá, para leer negras y corcheas, con los signos de la percusión, qué cosa con una mano, qué cosa con la otra, y todos en la familia desesperado intentando hacer un ostinato rítmico. Entonces, esto que nosotros hablamos de evaluación heurística va a tener que estar muy presente cuando ustedes tengan que diseñar los prototipos de enseñanza que vienen ahora a continuación de esta unidad. Entonces, alerta, porque aquí está. ¿Qué arquitectura va a tener esa información? ¿Qué experiencia de usuario están esperando del otro lado? ¿Cómo van a diseñar esa interfaz para que el otro pueda operar? ¿Qué diseño de interacción tiene? ¿O te tiro a través del medio un montón de cosas para hacer y yo desaparezco? ¿Qué usabilidad tiene del otro lado? ¿Qué utilidad tiene del otro lado? Entonces, cuando me decía los otros días una profe de audio, dice, me llega el video de cada alumno marcando un ritmo en particular o cantando una melodía en particular
Si tengo 16 en el aula, son 16 videos que tengo que corregir y me tengo que conectar luego con ese alumno para devolverle. Ahora, eso es entender que del otro lado hay un sujeto al que yo tengo que encontrar la manera de que haya un ida y vuelta, una interacción. Si no, no existe la enseñanza. Te digo, tenés que leer esta página y me desentiendo de cuáles son tus problemáticas para leer esta página. Bueno, esto tiene que ver con evaluación heurística, aunque ahora lo veamos así, digamos, y esto tiene que ver con lo que yo voy a hacer. Sí, Mariano, gracias. Bien, un poco diciendo lo que dijo Ruth, la evaluación heurística es para ya como dije antes, para que les quede bien, la facilidad, o sea, la creación de una interfaz en la comunicación que ustedes quieran llevar o en la narración que ustedes realicen para justamente la facilidad de las personas que lo vayan a recibir. Yo en el caso mío de la persona esa que dijo que no podía navegar bien en la presentación que yo hice, bueno, es una cuestión mía para ver justamente esta evaluación heurística, para recurrir a esto acá, para mejorar esa interfaz, para que la experiencia de usuario de la persona que la vea o que realice esta experiencia que yo compuse, entre comillas, sea útil y le sea útil para poder recibir esa información. Pasando al próximo punto, para el otro lado, bien. Las estrategias comunicativas o los recursos estilísticos, nos referimos a recurso estilístico como las distintas maneras, esto tiene que ver mucho con la parte de la literatura, o sea, en el ámbito de la literatura, con distintas maneras de comunicar el mensaje, pero no viéndolo desde como lo hablamos anteriormente, tanto de la hipermedia, del hipertexto, sino del sentido en sí de cómo lo hicieron. O sea, tenemos onomatopeyas, hipérboles, rimas, personificaciones, comparaciones. Me pareció interesante solamente tomé dos, porque creo que la mayoría sabemos o no de qué trata cada una. Por ejemplo, Lía trabaja la metáfora porque lo que ella va contando, o esa voz en off, tiene que ver con las imágenes que va pasando, pero también me parece muy interesante lo que hizo Marina Miranda con su avatar. ¿Por qué? Porque es una personificación lo que ella está haciendo de ella misma. Tenemos también, en lo que es onomatopeya, teníamos un poco duda con Gustavo si a qué se referían, porque pusieron la onomatopeya muy grande, como que la mayoría de las didácticas utilizó la onomatopeya. Pero bueno, es un análisis que estamos haciendo y que tal vez más adelante se puede volver a revisar a ver si realmente fueron onomatopeyas las que hicieron o no. Pero volviendo a lo que es la comunicación, nosotros, como les decía anteriormente, nos basamos, para hablar un poco de esta charla, en base a dos herramientas de diseño. Bueno, un poco, Gustavo le gustó esta frase, supongo que todos saben quién es Steve Jobs, que es uno de los fundadores el fundador de Apple, quien habla que el diseño es una palabra graciosa. Algunas personas creen que diseño significa cómo se ve. Por supuesto, si investigás con mayor profundidad, te das cuenta de que realmente significa cómo funciona. Esto lo podemos vincular un poco con lo que es la evaluación heurística, porque justamente Steve Jobs hizo, por un lado, tenemos el diseño de software de sus celulares, de sus computadoras, de sus tablets, en el que buscó una manera de que la interacción de los usuarios de esos dispositivos justamente con los dispositivos, realmente se aproveche. Pero por otro lado, tenemos lo que nosotros hablamos sobre lo que es el design thinking y el visual thinking. O sea, el pensamiento del diseño y el pensamiento visual. El design thinking es la metodología de muchas disciplinas para lo que se habla en lo que es innovación en diseño. Se piensa el diseño, obviamente siempre estamos pensando en el usuario, nunca tenemos que sacarnos de la cabeza que lo que nosotros vamos a comunicar va a una persona, por lo que esa comunicación tiene que ser importante. Nos va a aportar herramientas para mejorar los procesos comunicativos y se usa mucho sobre las obras, sobre el trabajo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque como dice
en esa frase que tenemos ahí, metodología multidisciplinar de innovación basada en adoptar la forma de pensar y el proceso de trabajo de los diseñadores. Aplica principios y herramientas propias del entorno del diseño para generar soluciones innovadoras. Se utiliza en ámbitos empresariales, sociales, tiene una dinámica participativa entre los mismos usuarios, o incluso, como dijimos anteriormente, esto es multidisciplinar, por lo tanto, no se va a ver desde una sola rama, sino que se van a utilizar distintas disciplinas para poder realizar este diseño visual, obviamente orientado al usuario, y siempre parte de un problema, trabajando en equipo, y cada disciplina va a aportar a la otra. Por otro lado, el visual thinking es una técnica metodológica o una herramienta que ponemos ahí que supone utilizar el canal visual para tangibilizar o hacer efectivo el pensamiento e ideas a través de su representación visual, utilizando imágenes, dibujos, ilustraciones, esquemas, diagramas. Quiero que recuerden que tanto el visual thinking como el design thinking nos va a llevar a lo que es la comunicación. Siempre se busca comunicar temas complejos de forma sencilla, sintetizar información, plasmar y recoger la creatividad de un proyecto. Esto sí tiene que ver específicamente, no tanto, o sea, tiene que ver con la interfaz que, bueno, como decimos siempre, la interfaz puede ser en este caso un aula, pero como estamos hablando de las presentaciones, estamos hablando específicamente de estas narraciones, estas presentaciones que fuimos haciendo cada uno. Por lo tanto, la parte visual es muy importante, más allá de que también es importante el tema de la comprensión del mensaje en esta evaluación heurística que hablamos anteriormente, como también el diseño. Recuerde que todo entra por los ojos, o por los oídos, también podría ser. Pero recuerden que la parte visual siempre tiene que ser interesante. No les estamos diciendo con Ruth, con Gustavo, que tienen que armar cosas súper innovadoras, súper gigantes que nadie las hizo. Pero siempre tienen que empezar siempre un poquito, porque después lo van a utilizar seguramente en el aula, lo van a llevar con sus alumnos, con sus alumnas, que tiene que ser interesante la parte visual, que los tiene que atraer, y que también sea, como dice acá, que busque comunicar los temas que vamos a tratar de una manera sencilla. Por último, si no me equivoco, bueno, ventaja del Visual Thinking, no me acuerdo de esta plata. Bueno, acá abajo hay un video sobre el Visual Thinking, que después se lo voy a compartir, no lo tengo acá, pero el de Gustavo lo tiene, y tenemos también un ejercicio, que también se los voy a dejar, se lo voy a compartir para que lo hagan. Desarrollo un lenguaje común simbólico que facilita la colaboración en entornos multidisciplinarios, especialmente multiculturales. Un esquema visual de un proyecto es recordado más fácilmente por los participantes que una descripción con palabras y actúa como catalizador de la creatividad al ofrecer una visión diferente y representación visual de los conceptos. Ahora sí, nosotros para finalizar tomamos una frase de Umberto Eco, quien es uno de los capos de la semiótica, quien dice que toda cultura se ha de estudiar como un fenómeno de comunicación, o en su aspecto más radical, la cultura es comunicación. Cualquier aspecto de la cultura puede convertirse en una unidad de sentido. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, como pudieron ver las distintas imágenes que fuimos poniendo, nos basamos en lo que fue un movimiento que se llamó el constructivismo ruso. Acá pueden ver una imagen que fue del año 1913 al 1940. No estábamos buscando al lado político ni nada, sino que Gustavo, conversando con un compañero de él de la parte de comunicación, le consultó por un movimiento artístico que se basara en la comunicación. Entonces le comentó de este constructivismo, fue un movimiento artístico que se basó en la comunicación, en estas imágenes que tienen que ver con los íconos de la guerra, que fueron del principio del 1913, tiene mucho que ver la palabra, la tipografía como hablábamos anteriormente. Entonces, lo que queremos decir con esto, más allá que este constructivismo fue una manera del gobierno de llamar la atención, que fíjense los colores. Si ustedes, como me remito a lo que hablé anteriormente sobre la tipografía, si ustedes ven sus nombres puestos con la tipografía de la palabra Coca-Cola, automáticamente los va a remitir a lo que es Coca-Cola, o en Nike, o en Adidas. Ruth, no sé si querés contarle esto que dijo Gustavo hoy sobre ese tríptico en el que estuvieron en el 2006, por ahí. En el 2006 fuimos con un grupo de alumnos del Instituto Superior de Música al Tríptico de la Infancia de Rosario, porque hay muchísimas propuestas para analizar. Uno de los espacios es
un bosque de las palabras, y está armado con unas tanzas que van del cielo raso al piso, y en el medio, más o menos a la altura de las cabezas, aparecen letras muy grandes con tipografías distintas y con colores distintos. Y le pidieron a cada uno de los que estábamos paseando en ese bosque, porque uno se puede meter por entre medio de las tanzas y las letras, que eligiéramos 3 letras y que las asociáramos a palabras. Y lo extraño fue que casi nadie asoció esa letra con una palabra que la contuviera a la letra. Entonces de pronto había una P y alguien decía libertad. Y entonces le preguntábamos por qué esa letra había asociado con libertad, y te hablaba de la forma, del tamaño y el color. O sea, a ese punto aparece representado como símbolo al interior nuestro. Es una sola letra, pero por la forma, por el tamaño, por el color significaban otras cosas. De pronto después terminamos construyendo una escritura entre todo lo que habíamos escrito cada uno por separado, tomando 3 letras de esas que habíamos visto. Entonces, esa es la fuerza, aunque uno no se da cuenta del color, de la forma de la tipografía que usa. Hablando con Mariano y su prototipo, el de Geniali, yo le decía, por favor, no cambies la tipografía en la mitad, podés cambiar el tamaño, pero si elegís una tipografía, no lo cambies porque te genera ruido o distracción, porque lo primero que se te ocurre es, ¿por qué cambiaste de letra? ¿Qué quisiste significarme acá? ¿Qué corte me hiciste que no entiendo? ¿Listo, Mariano? No, para cerrar, porque ya nos quedan 3 minutos nomás de esta reunión. Esto visual thinking, esta evaluación heurística, el design thinking, son herramientas para lograr este proceso comunicativo que nosotros estuvimos haciendo. Recuerden que la creación de un objeto, tanto sea transmedia o no, o lo que sea que nosotros creemos, va a estar cargado de lenguaje, de su lenguaje, el cual el objetivo justamente va a ser comunicar. El objeto va a comunicar algo. Entonces, el objeto se va a transformar en un objetivo, que ¿cuál va a ser? Bueno, otra vez, comunicar. Y nosotros como docentes somos quienes vamos a dar esta comunicación. Así que, bueno, esta es toda la presentación. Vamos a cerrar ahora porque ya nos queda un minuto. No sé cómo estamos de horario, Ruth, para ver si hacemos... Estamos bien. Ahora les digo a los chicos cómo seguimos. Bien. Vamos a cortar inmediatamente después que cierre el Power, un ratito, cierra el Power Mariano, cortamos 10 minutos para que ustedes se pongan de acuerdo con cada grupo, ya saben el orden porque ya se los pasé cuando arrancamos. Entonces, entre 5 y 7 minutos cada uno va a hablar de su trabajo, cada uno no, el grupo va a hablar sobre el trabajo. A las 6 yo ya tengo que estar con otro grupo, así que me voy a ajustar a que como máximo cada uno tiene 7 minutos. Salimos 10 minutos, pero exactamente a los 10 minutos ya estamos abriendo para que entre el otro grupo. Mientras el grupo está hablando, el resto le está preguntando al grupo. Alguna sola cosa, respecto a preguntas que no llegamos a hacer, cualquier consulta que tengan me la pueden hacer por privado. Al final me extendí un poquito más, pero no, está bien. Bueno, es algo nuevo, es algo que todavía estamos investigando. Esto de Design y Visual Thinking es algo todavía nuevo, pero ya les dije, son cosas que van a ir apareciendo a medida que vayamos avanzando en la cátedra. Así que cualquier duda que tengan me la pueden consultar por privado, que voy a hacer todo lo posible para poder explicárselo de la mejor manera. Así que bueno, cortamos y nos vemos a las 5 exactamente. Bien. Así que bueno, nos vemos. Nos vemos.